La siguiente presentación viene a cargo de la doctora Úrsula Oswald Spring, que es antropóloga social y ecologista. También es profesora investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, ahí en Cuernavaca. Es miembro del panel intergubernamental de cambio climático y también es coordinadora nacional de la red temática del agua de CONACYT. Ella fue secretaria general del Colegio de Tlaxcala y la primera titular de la cátedra sobre vulnerabilidad sobre el social del Múnich de las Universidades de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania. El tema que ella nos va a presentar es análisis sistémico de la gestión del agua. Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias al INEGI, a la UAM, que siempre me da mucho gusto regresar, porque hace muchos años a mí me tocaba dar clases en los gallineros aquí en Xochimilco. Entonces sí, ahorita estamos en otra situación y me da mucho gusto que la UAM se haya consolidado. Por favor, mi ponencia. Yo quisiera insistir un poco, porque hemos tenido muchos procesos hacia un modelo más sistémico de gestión del agua en México. Quisiera ubicar mi charla en qué ha hecho, por una parte, la red temática del agua, porque creo que es un vínculo que pudiéramos hacer entre academia, gobierno y empresa privada, precisamente las redes que CONACYT empezó a desarrollar. Por lo tanto, después mostrar la complejidad del análisis socioambiental, donde el agua es uno de los participantes cruciales. Después ver rápidamente cobertura de servicios de agua potable o simplemente agua entubada. Después vincularlo con el cambio climático y los problemas graves. Somos uno de los países más afectados por el cambio climático desde ahora, y obviamente el futuro no. Los modelos no se ven muy alentador. Y después quisiéramos hacer una propuesta de 5 redes del CONACYT, que es la red de desastre, la red del medio ambiente, la de alimentos, la de biodiversidad y nosotros la red de agua, donde quisiéramos hacer una propuesta red nacional de observación ambiental y donde obviamente espero que tanto el INEGI como el CONACYT pudiéramos vincularnos, el INIFAP, que forma ya parte de esta parte, y después quisiera terminar con un modelo sistémico del agua que hemos hecho con el Global Water Partnership. Entonces, ¿qué ha hecho la red TAC? Muy rápidamente. A todos pueden ver el libraco rojo que hoy en la tarde vamos a presentar, que son 153 investigadores que han participado. Hay un estado de arte sobre el tema de agua, tenemos un catálogo de recursos humanos, en formación, en infraestructura, en empresas, proyectos académicos multiinstitucionales, porque las redes no dan proyectos, sino estamos creando condiciones, obviamente, para poder resolver una serie de problemas a nivel regional. Tenemos proyectos muy concretos, por ejemplo, un manejo de una cuenca muy compleja que empieza en el Popocatépetl y 22 kilómetros más tarde está a 1.200 metros, por lo tanto, con la deforestación, la solve, las inundaciones varias veces al año, o sea, es un modelo muy concreto de esta cuenca, y ya me di cuenta que con el INEGI ahí tenemos mucho trabajo que podemos hacer en común. Hoy en la mañana, esta media hora, fascinada todo lo que podemos hacer con esto. Estamos trabajando, y aquí está la doctora Rosario Pérez Espejo, con la huella hídrica para México. Entonces estamos sufriendo lo que acaban de oír hoy en la mañana, y pues los invitamos, los que quieran participar en el proyecto, y obviamente estamos interesados en un tema crucial que es arsénico flúor, sobre todo porque hemos visto con la sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo en Aguascalientes, ya un 8% de los niños menores de 5 años requiere ya un trasplante renal por daños. Entonces, salud, ambiente es crucial, y pues ustedes en el INEGI, cuidado con el agua que van a tomar. Entonces, eso es un tema crucial. Financiamiento necesitamos, y lo que sí participamos en el Senado, que se haya incluido el agua como un derecho humano. Hicimos ahí junto con el Senado la propuesta de un cambio constitucional, se aprobó en octubre y ahorita falta el reglamento. Y, donde
quisiéramos que todos participen con nosotros es en la elaboración de un proyecto nacional de investigación integral precisamente del agua. Y ahí creo que hay que hacer una nueva política para todos nosotros. Entonces, aquí ya vamos a la complejidad del análisis. Y aquí tengo una serie de 3 círculos. Por una parte, el círculo del climático, el círculo del agua, el círculo de la biota y el impacto de todo esto en los suelos con procesos de desertificación, degradación, pérdida y obviamente encima fenómenos naturales antropogénicamente agudizados. Y como pueden ver, todos tienen problemas, obviamente, naturales y problemas antropogénicos, y hay una complejidad entre estos fenómenos. Pero todo esto nos lleva hacia un estrés hídrico, nos lleva a problemas de mitigación, adaptación, y nos lleva hacia un modelo de cambio ambiental global, donde por una parte tenemos el cambio climático, tenemos la urbanización, pero también tenemos la globalización, tenemos la pobreza, o sea, tenemos todos los fenómenos socioeconómicos que agudizan. Y ahí tendríamos el siguiente modelo, donde vamos un poco más allá de la OECD, porque empezamos con la presión, donde vinculamos los sistemas terrestres, que es por una parte biodiversidad, suelos, agua y climático, como lo acaban de ver, con los procesos de los sistemas humanos, donde hay crecimiento poblacional, y no queremos caer en el neomalthusianismo, pero sí, la población impacta, y México está perdiendo por año disponibilidad de agua per cápita. Tenemos los sistemas rurales, muy complejos, porque la huella hídrica, hemos pensado cómo vamos a cuantificar la huella hídrica en cualquier cultivo, donde tenemos láminas simplemente por agua rodada, tenemos agua, por ejemplo, por goteo, o tenemos microaspersión, y cada uno tiene una huella hídrica muy distinta. O sea, el problema del reto junto con las estadísticas son mucho más complejas de lo que hoy en la mañana lo hemos visto, los sistemas urbanos y finalmente los procesos productivos. ¿Qué nos hacen de efecto? 2 procesos importantes: degradación, ¿no?, tanto suelo, agua, como la biota, como escasez. Y esto obviamente genera lo que se llama estrés. Y este modelo se ve agudizado por la contextualización de las políticas mundiales, nacionales, locales, y por el contexto socioeconómico global que tenemos. Entonces tenemos por una parte este tipo de fenómenos que nos van a vincular, hidrometeorológicos, los cuales están directamente vinculados con los problemas de cambio climático, pero también tenemos fenómenos geohidrológicos, y el último informe que acaba, y creo que en este mes se va a publicar, que es el informe especial sobre eventos extremos del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, tendrían una primera discusión sobre cuáles son los extremos que estamos esperando y dónde pudiéramos tener puntos de rupturas en un momento dado. Pero lo que sí nos importa muchísimo son las consecuencias sociales, y esto falta en el modelo de OCDE. Entonces, ¿qué problema tengo yo, por ejemplo, para resolver un problema de crisis? Voy con más conflictos. Y el último dato que recibí de la CONAGUA, que hay como 390,000 conflictos, y a mí como secretaria me tocó el primer día 12 secuestros, me acuerdo perfectamente bien. En lugar de festejar, tuve que ir a negociar conflictos en las comunidades, porque el agua es sumamente delicado para este problema. Pero también tenemos crisis, tenemos migraciones. Esto de los refugiados ambientales, ¿vamos a tener millones que se van a ir o no? Los procesos que hemos hecho en México, sí hemos visto una clara interrelación entre mayor sequía, más variabilidad climática y migración tanto hacia las zonas. Y si ustedes checan los datos del INEGI entre 1990 2000 y de 2000 a 2005, van a ver que el mapa a nivel municipal ha cambiado sustancialmente por la migración de las zonas secas, donde precisamente por falta de mitigamiento y de adaptación no hemos tenido los procesos. Y finalmente, aquí es el punto crucial donde creo que todos nos tenemos que unir: la respuesta política. Y la política no es del gobierno, es de todos nosotros. Iniciativa privada, la sociedad organizada, la academia y el gobierno. Y tenemos que empezar a desarrollar políticas integrales para poder empezar a avanzar
hacia este proceso. Y esto nos lleva, obviamente, hacia retroalimentaciones, como pueden ver a este nivel, que permiten o vayamos hacia un país con más paz o de más conflicto, con más enfrentamientos tanto naturales como sociales y como socioambientales y como provocados, insustentabilidad, o un país con planeación urbana, con planeación rural, con capacidad de producción de alimentos. No sé si han visto los datos de este sexenio, tenemos más de 83,000 personas muertos por hambre, en un país donde somos país de origen, no solamente del maíz, del cacao y del jitomate, sino de muchos otros productos. Entonces, realmente hay un problema serio en términos sociales y sistémico del modelo. Entonces, el agua es obviamente un tema crucial, y la cobertura con exceso y te falta el agua potable y saneamiento es uno de los temas muy importantes y es crucial. A mí mismo me tocó en 94, cuando pude potabilizar en el estado Morelos el agua, redujimos en un año mortalidad infantil en 65% por problemas gastrointestinales. O sea, el agua entubado no es agua limpia, no es agua potable. Y este es un tema crucial. Y claro, tiene que ver no con no quisiéramos hacerlo, sino la infraestructura, por ejemplo, y los tandeos nos complican muchísimo el manejo del agua. En el momento que yo tengo un tandeo, cambio, y obviamente tengo vacíos de microorganismos y tengo tuberías perforados. ¿Qué me va a pasar cuando vuelva a echar el agua? Pues obviamente hay una lucha de ion contra ion, el ion del cloro contra todos los microorganismos que tengo en la tubería, y pues el resultado es no directamente agua potable que me está saliendo. Y cómo manejar este tipo de problemas es lo concreto que desde la parte estadística podemos ir hacia la parte. Entonces, aquí tenemos un servicio que tuvimos obviamente en 97 por una parte, y lo que tenemos contemplado en 2020, donde sí tendríamos una estimación de una población de 121 millones de habitantes. O sea, sí tenemos un problema más o menos ahí que hay que empezar a prevenir desde ahora para poder hacerlo y priorizar. Entonces, ¿qué es para nosotros agua potable? Por una parte, hay que acordarse que 80% de las enfermedades están asociadas directamente al agua. Eso es crucial, manejar bien el agua. Y creo que necesitaríamos cambiar, y por lo tanto yo he trabajado no solamente en agua, sino en seguridad del agua. Y no seguridad nacional, sino seguridad humana, seguridad ambiental y seguridad de género. Y en inglés juega muy bien porque es una gran seguridad, huge, ¿no? Entonces, esta gran seguridad es la que nos da calidad de vida, lo que nos da bienestar. Entonces, libre de organismos, bacterias, virus, protozoarios. Libre de sustancias tóxicos, inorgánicos y orgánicos. Aquí, sobre todo, los problemas con la sobreexplotación de los acuíferos. Pero también tenemos un problema estéticamente aceptable. Y a mí no me gusta el agua que está grisácea o que está cafecito, chocolatito, ¿no? Sino lo queremos transparente, sin olor y sin color. Entonces, esta es la cobertura del alcantarillado. Como pueden ver, desde la zona del norte, donde tenemos una buena cobertura, vamos hacia el centro, donde está regular, hacia el sur y el este, donde realmente la cobertura es todavía muy deficiente. Y alcantarillado significa, lo saco yo de la casa y lo tiro a la calle, a la barranca, o hacia donde me va esta agua usada. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, todos nuestros ríos convertidos en cloacas y en drenajes a cielo abierto con todos los problemas. Y no quiero meterme porque Lilia va a hablar del DF, así que me puedo ahorrar todo el problema de esta parte. Entonces, encima de todo esto, en términos sistémicos, hay que meter los problemas del cambio climático, sequías, tormentas o huracanes o ciclones, dependiendo del lado, inundaciones de muy corto plazo a veces, exceso de agua, y después sequía al mismo tiempo, y después obviamente erosión de costas, salinización de suelos y acuíferos, la intrusión de las aguas salinas. Y quisiera yo llegar a la sequía del 2012, donde de repente descubrimos que son 14 estados afectados, que
Hay mucho problema por deshidratación. Yo siempre me quedé impactado en 2003 cuando vi los datos, las estadísticas de muertes en Europa, donde finalmente el dato final quedó 80.000 muertos por 3 días de extremo calor. Entonces, obviamente nosotros que estamos en una zona de mucho más calor, hay que pensar en esto. La Sedesol, que priorizó de repente salvar vidas a costa de la agricultura, de la ganadería, optimizar el agua de riego. Aquí tenemos un enorme potencial que podemos hacer, y aquí sí, un tema crucial, una negociación política. ¿Qué hacemos con los subsidios perversos en agua de riego, en electricidad y en gasolina? ¿Hasta dónde estos llevan al desperdicio y no al ahorro del agua? ¿Cómo podemos cambiar la cultura de los productores? Es todo un tema crucial. Sistemas de almacenaje, aguaje, bordos, no las grandes presas, ¿no?, sino realmente microsistemas, plantas de tratamiento, el reuso del agua saneado, todos los usos diferentes de las aguas grises, el control de la contaminación es crucial para cuidar nuestros acuíferos, porque normalmente son infiltraciones, y obviamente cambios de cultivos y animales. En lugar de producir vacas en Chihuahua, a lo mejor hay que ir hacia animales más pequeños, o sea, que usen menos agua, menos alimentos, que sean más eficientes. Yo me acuerdo en la UNAM, cuando teníamos las mini vacas, a lo mejor hay que volver a regresar al modelo de veterinaria, y donde tendríamos muchísimo más potencial. Esto pueden ver que la sequía no es un problema viejo del cambio climático, sino viene. O sea, México es un país altamente expuesto. Lo que sí se puede ver en estas gráficas, yo espero que podamos hacer muy pronto con el INEGI la nueva, porque va a estar peor, porque se va más abajo lo que hemos visto, ¿no? Nos falta ahorita esto pueden ver, por cada sequía importante hemos avanzado mucho más profundamente, y zonas que antes eran, obviamente, zonas no afectadas por la sequía, ahorita por el manejo, tanto de la urbanización como de la deforestación, somos un país básicamente forestal, y se nos ha olvidado. Entonces, ahí tenemos un problema serio en este campo. Estos eran los posibles problemas que tendríamos con el temporal, con la producción del maíz. Y lo que me es muy importante, si acordamos que el 83% de la desnutrición se da precisamente en la zona de temporal de nuestro país rural. Entonces, ahí hay un problema claro, crucial. Ya, me voy rápido. ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, nosotros estamos proponiendo esta red de observatorio RENOA, donde quisiéramos vincular hidrología, meteorología, oceanografía, ecosistemas y geofísico, pero también con los aspectos socioeconómicos, vincularlos. Los objetivos los pueden leer después, porque quiero entrar al tema que es la gestión sistémica del agua que me queda. O sea, ¿qué pasa en términos de agua? ¿Cómo necesitaríamos hacer una gestión completa, integral del agua? Por una parte, tomando el modelo PACER que les había mostrado, claro, empezamos con la presión. Cambio ambiental global, demografía, urbanización, alimentación, organización social, economía y finanzas, política, la parte legal. La LAN requiere urgentemente un cambio, o sea, no nos es funcional. Tecnología, hay posibilidades, cuál es la adaptada, cuál la podemos usar, cuál nos sirve. Ambiente, todo el entorno que está alterándose, y finalmente los eventos hidrometeorológicos. Esto nos genera obviamente un proceso de demanda, donde tenemos diferentes tipos de agua, los recursos, la precipitación, los acuíferos, los lagos, embalses, humedales, agua biológico, agua residual, agua desalada y finalmente agua en el suelo. Todo esto habrá que tomarlo en cuenta para checar los usos del agua. Entonces, los usos del agua los tenemos por una parte doméstico, agropecuario, industria, servicio, energía, recreo, transporte y, ojo, lo que siempre se nos olvida, el ambiente tiene su derecho. Y de ahí vamos hacia demandas. ¿Y cuál es la demanda? Bienestar, calidad de vida, superación de la pobreza, ¿no? Seguridad del agua, seguridad alimentaria. Y esto es crucial, seguridad humana, por lo tanto, seguridad de género. Las mujeres son las que sufren por la falta de seguridad de salud, etcétera. O sea, todo ese tipo de problemas. Trabajo, ingresos, recreos, todos queremos. Y por lo tanto, vamos al tema de las respuestas gubernamentales, donde la naturaleza es la primera. Si destruimos
el recurso del servicio ambiental o los ecosistémicos, obviamente no habrá agua. Y se acuerdan, en la LAN, cuando se modificó, tuvimos un problema con el presidente Fox, porque él era agricultor, y finalmente solo en un transitorio pudimos meter el derecho de la naturaleza. Espero que con la modificación tengamos chance de cambiar este problema. Pero aquí pueden ver muy claramente, somos 3 actores que tenemos que actuar, tanto los empresarios, como la población, como los gobiernos, para hacer estrategias y que tomen en cuenta las interrelaciones internacionales, las locales, las regionales, la agricultura, el recurso de manera múltiplemente manejado para que podamos enfrentar el cambio ambiental global, para que la naturaleza, y esto nos lleva obviamente a un modelo de modificación permanente para que tengamos tanto agua en un futuro, o sea, los 222 millones probablemente, a lo mejor tenemos 225, si seguimos limitando la reproducción controlado en nuestro país. Ahí vieron, o sea, no es gratis que tenemos de repente más gente, sino fue porque hemos limitado un montón de apoyos precisamente a los sistemas de control de natalidad, y esto pues se repercute, y de repente el INEGI se queda asustado que hay millones de mexicanos más, pero este es el resultado de una política determinado y dirigido. Entonces hay que entender que los procesos no vienen de nada, sino vienen políticamente por algo, ¿no? Urbanización, o sea, si seguimos con el caos del DF, que ya estamos en el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, una parte de Morelos, o sea, obviamente no podemos seguir con megalópolis, porque el costo es enormemente, y si seguimos drenando este valle, pues obviamente no vamos a tener agua. Pero aquí está también la organización social. ¿Quién tiene el derecho? ¿Cuánta cantidad? ¿Podemos seguir usando en cuencas el 92% del agua en agricultura para generar un 3% del PIB? Es una pregunta que hay que negociar, no nada más imponer. Y obviamente aquí tenemos el ambiente y tenemos encima los eventos hidrometeorológicos. Entonces, ojo, la cosa está muy compleja y hay que empezar a trabajar para que podamos hacer. Y esto era precisamente la meta que teníamos en la RETAC, tratar de todos los sectores, involucrarlos, tratar de hacer diagnósticos, además de cuantitativos, cualitativos, sistémicos, para poder empezar a entender problemas. Vincular la parte de la economía del agua es crucial. O sea, el agua tiene valor, por una parte, como un bien cultural, pero también es un bien económico. Entonces tenemos valor de uso y tenemos valor de cambio. Y esto nos implica, en este ciclo que estamos haciendo, obviamente procesos. Una garantía mínima de un mínimo de agua para cada persona, constitucionalmente ahorita garantizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la siguiente pregunta. ¿Quién va a invertir? ¿Quién se va a encargar? ¿Cómo vamos a tener mecanismos de obligación a los encargados de esto? ¿Dónde vamos a gastar los recursos? ¿En propaganda o lo vamos a gastar en inversiones públicas, ¿no? Entonces, ahí está el punto crucial para poder todo esto. Y esto ha sido un trabajo de la RETAC, o sea, la Red Temática del Agua del CONACYT, en cooperación con muchas otras instituciones, porque creo que somos en total 250 investigadores inscritos y tenemos alrededor de 1,200 que participen en las páginas web. Y la página web, creo que, porque acabo de ver, perdón, que se me borró aquí abajo, pero se lo voy a decir, es www.retac-conacit.mx. Ahí pueden accesar directamente a todos los sistemas que habíamos hecho, ahí pueden ver las noticias, ahí pueden ver trabajos. Y pues hoy en la tarde tendríamos la oportunidad de poder presentar un libro donde 153 investigadores, o sea, en total tenemos como 500 y algo, pero ya ve que la academia tiene sistemas de dictaminación, entonces finalmente quedaron 153 investigadores en este tema para poder manejar integralmente el agua. Muchísimas gracias.